Es un gusto y un placer poderles saludar. Gracias inmensamente por estar aquí, por un día más conectarse con nosotros, hacer parte de este grupo. Vale, ¿me confirma si me están escuchando, por favor? Estoy sin gafitas ahora para ver. Ok, vale, se escucha bien. Me alegra muchísimo. Vale, les cuento que llegué súper corriendo. Me siento como no preparado en términos físicos para el inicio de la sesión, pero la hora para poder conectarme se me cruzó full y literalmente estoy aquí intentándome reposar de, del agite en el que estaba. Pero bien, aquí estamos con ustedes, con toda la disposición, con todas las ganas para tener el encuentro del día de hoy. Un encuentro que es supremamente importante, porque creo que como todos los que hemos tenido han sido súper importantes, pero este creo yo que define la columna vertebral de todo. Entonces, me alegra muchísimo, ¿vale? No sé si han tenido la oportunidad de hacer práctica, de probar lo que hemos trabajado en estas semanas. Han sido un grupo maravilloso, eh, en el buen sentido de la palabra, y me fascina eso. Preguntones, eh, eh, activos, y eso, y los que son profesores saben que es de lo que uno más valora de un grupo, ¿sí? Eh, ok, entonces estamos acá. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y listos para lo que viene, ¿ok? Vamos a ver. Tratemos de hacer un uso, para no tener que apagar los comentarios, hagamos un uso bastante prudente en términos de no congestionar los chats, sino con preguntas que de pronto consideremos que sean relevantes, ¿ok? Veamos, y para ver si acá voy a monitorear los comentarios desde el celular. Vamos a ver si acá puedo estar chequeando los comentarios. Sí, y aquí puedo chequear los comentarios ya directamente desde el celular. ¿Ok? Ya arrancamos. Bien, ya dejando el componente que fue muy importante, el componente de la inteligencia artificial para la redacción de los procesos investigativos, vamos a abordar ahora algo que es completamente importante y es entrar un poquito ya al componente de metodología de la investigación, sobre todo la cualitativa, que es algo que muchos están esperando. En una ocasión un estudiante compartió este meme y este meme me puso a reflexionar mucho, ¿sí? Porque aunque muchas veces a nivel de doctorados o de maestría no estamos trabajando en grupos, las tesis como usualmente se hacen pregrado, todavía se conserva una mala percepción del proceso investigativo como aspectos fragmentados. Todavía tenemos la conmovisión que una tesis es un conjunto de apartados que obviamente esto puede variar según la universidad, no hay un formato universal, ¿sí? En algunas universidades, el capítulo uno es para la descripción, formulación, justificación de la investigación. El capítulo 2 tiende a ser para el estado del arte, el marco teórico, conceptual, legal. El capítulo 3 para el diseño metodológico. El capítulo 4 que es el proceso de investigación propiamente dicha, los resultados de la investigación. El capítulo 5 ya vendría siendo
para las teorizaciones y, y las conclusiones finales de la investigación. Algunos esto lo separan con un séptimo capítulo, pero más allá del orden o del formato que tengan las universidades, acá en Colombia hay varias universidades que en la introducción se aborda la descripción del problema, los objetivos, la formulación, la justificación, y el capítulo uno vendría siendo los antecedentes investigativos. Todo eso cambia según la universidad. Así que eh, no podemos caer en que la investigación es un proceso fragmentado como lo es el informe de tesis, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa lo de este meme, ¿sí? Tú haces la introducción, yo la conclusión, tú la biografía y mañana unimos eso en la universidad. Y quienes somos profesores de pregrado, sobre todo, nos hemos encontrado con trabajos que definitivamente a mí me ha pasado, que en el objetivo tienen una población y después mencionan una completamente distinta. Y ahora con el uso de la inteligencia artificial vemos todavía la falta de cuidado para poder integrar los textos generativos en nuestros informes de tesis. Y terminamos generando un desastre. No hay una coherencia en el discurso, y más cuando hablamos de investigaciones cualitativas. Una crítica que esperamos con toda franqueza que las universidades reflexionen sobre esto es que tenemos que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, porque muchas veces sucede que estamos poniendo directores de tesis o estamos poniendo evaluadores de tesis que no responden a la cosmovisión o a la epistemología y se pierde la riqueza de la investigación que se está desarrollando. No es lo mismo redactar y desarrollar un proceso investigativo cuantitativo que desarrollar un proceso investigativo cualitativo. Tengo la oportunidad, la dicha, la bendición de parte de Dios tener, de tener la capacidad de trabajar en Estados Unidos, en México, en Panamá con la OMESI, con la Universidad de Panamá, Venezuela con la UPEL, con la UTE, acá en Colombia tener pues la fortuna de participar como evaluador de tesis doctorales de universidades colonizadas Simón Bolívar de Barranquilla. O sea, esto para mí es una bendición grandísima. Trabajar con Ecuador. eh, ya tengo rato, pero en su momento con Argentina. Y esto me permite tener una visión amplia sobre las culturas investigativas. Eh, Ayer nos lo decía alguien, muchas veces en los contextos se generan cultura, se generan formas de cómo se hace y de cómo se percibe la investigación. Así que una investigación universal es muy difícil de encontrar, aunque hayan unas bases y unos parámetros y unos aspectos que podríamos considerar generales. Existe una cultura eh, que muchas veces responde a la cultura de investigación. Entonces, necesitamos, y en esa cultura de investigación que le estoy hablando, me he encontrado mucho con, eh, me he encontrado más veces de lo que hubiese querido. Investigaciones cualitativas que emergen desde la sombra del positivismo. Es decir, universidades que sí, nosotros aceptamos investigaciones cualitativas, pero ponen una cantidad de condicionantes que terminan generando una investigación cualitativa que todavía responda a unas sombras positivistas. Todavía, y es un debate que tenemos en diversas universidades. Por ejemplo, el debate más grande que estamos intentando tener en algunas universidades, pero no ha sido fácil, porque una persona presenta que va a hacer una investigación, acción participativa, que es una investigación cualitativa, que es una investigación sociocrítica, que esta investigación tiene unas características que están arraigadas al contexto particular, que están arraigadas a un contexto social, histórico, cultural, fenomenológico particular. O sea, particular. Y nos encontramos con universidades que siguen diciendo que se requiere
una representatividad en la población, por lo cual no pueden trabajar en un contexto determinado, sino que tienen que trabajar con diversos contextos. Y buscando en una muy buena intención el rigor científico, se deja, porque terminamos teniendo simplemente un análisis de entrevistas superficiales con acciones superficiales que no permiten una profundidad interpretativa en el campo de las ciencias eh, humanas, sociales o de la educación. Entonces, desde, desde este punto de vista, sí es un debate, porque yo sé y aprovecho, porque aquí hay profesores de muchas universidades, aquí hay decanos, aquí hay personas que lideran revistas científicas. Yo estoy, de hecho, en los comentarios, las personas que han participado, se nota que yo no estoy con personas que son neófitas en la investigación. Aquí hay personas que son representantes, coordinadores de investigación, y por eso este mensaje. Tenemos que comenzar a reflexionar sobre las fundamentaciones epistémicas y epistemológicas de los métodos, reconocerlos como tal, porque terminamos generando investigaciones que terminan eh, sudeditadas o sujetas o oprimidas, podríamos decirlo, aunque esa palabra opresión se ha desgastado últimamente, pero sí termina estando a la sombra. Entonces, es importante, y lo vamos a hacer con la inteligencia artificial, reconocer las características epistémicas, filosóficas, axiológicas, antropológicas de cada método, de cada enfoque, de cada paradigma. Eso es fundamental. Eso es fundamental. ¿Sí? Porque estamos evaluando si investigación de acción participativa, donde la participación no se ve, se sigue generando la hegemonía del investigador desde una cosmovisión objetivista y no se alcanza a ver la participación, la gobernancia, no se alcanza a ver la exploración de saberes vernáculos, y se dejan de explorar una cantidad de cosas que suelen ser importantes en el campo propio de la investigación cualitativa. ¿Sí? Entonces, aquí hay personas que me están corroborando lo que estoy diciendo. Entonces, una de las luchas que más tenemos fuertemente es esto, que la persona llega con una cosmovisión cualitativa, pero el director de la tesis lo reorienta a una investigación mixta o una investigación con características positivistas, o muchas veces la misma universidad comienza a generar, por ejemplo, comienzan sin caer en el informalismo y en la falta de rigor, porque no podemos llegarnos al otro extremo, pero entender que los instrumentos de investigación cualitativa no se validan como se validan los instrumentos de investigación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, me llegan instrumentos de investigación cualitativa completamente cerrados, completo. O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me parece completamente, por ejemplo, traen una entrevista para una investigación de teoría fundamentada donde ya el investigador, antes de hacer la entrevista, tiene relaciones directas con las categorías, ¿sí? Reconociendo categorías cuando la teoría fundamentada en el marco de las investigaciones cualitativas buscan categorías emergentes. Entonces no se percibe los sensibilizadores, sino que nos entregan un instrumento que, aunque se dice que es una entrevista y que tiene preguntas abiertas, ya está prediseñado y está de alguna manera prejuiciado a los resultados que pretende encontrar. Y así nos opera una investigación cualitativa. Entonces, esa reflexión tenemos que generarla. ¿Por qué? Porque para que una investigación tenga coherencia y sea armoniosa, una tesis debe estar regida por una triada investigativa. Y esa triada investigativa la constituye percepción metodológica, que incluye la paradigmática, percepción teórica y percepción epistemológica. Es decir, ¿cuáles son las fundamentaciones? Me regalan un segundito acá, disculpe.
Qué pena con ustedes. Entonces, les estaba platicando esto. Entonces, acá, entonces, necesitamos mantener esa coherencia. ¿Cuál es la postura epistemológica? ¿Bajo qué cosmovisión se ve la investigación? Entonces, vamos a entrar a hablar un poquito de esto. Vamos a entrar a hablar un poquito de esto. Regálenme acá un segundito. Y voy a abrir una diapositiva que nos va a permitir hacer una introducción a esto que estoy hablando ahora en este momento yo. Vamos a ver, oculto acá. Ok, aquí. Entonces, vamos a hablar ahora. Eso lo vamos a trabajar cuando lleguemos a instrumentos, mi estimada Jenny, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito. Qué pena, investigación cualitativa. Bien, ahí me pareció que hay investigación cuantitativa. Bien, entonces, para comprender un poquito, un poco, porque mi intención es entregar algo que en los libros no está. Sea, mi posición como profesor es dar algo que en los libros no está, que surge de un diálogo de reflexiones, que quizás de pronto de mi interacción también con la literatura he podido llegar como sujeto sentipensante, citando un poquito a Paulo Freire. Eh, en el libro Metodología de la Investigación Cualitativa de Belki Rojas de Escalona, un libro maravilloso que se lo recomiendo que se lo lean, está en el material de apoyo de este diplomado. Ella comienza su libro citando un ejemplo que a mí me fascina, y es el ejemplo del caso de Frederick. Y comienza Belki presentando un ejemplo que es muy importante para que nosotros comprendamos esto. Dice Belki que en una ocasión había una investigadora que en el marco de un estudio cita a tres sujetos y le proyecta a los tres sujetos un video del caso de Frederick. Los sujetos que la persona está o va a investigar son un detective, una psicóloga y un sacerdote. Detective, psicóloga y sacerdote. Resulta que la investigadora le proyecta el video. En el video aparece Frederick, un hombre de edad avanzada, con un aspecto desencajado, como quien carga un gran peso encima, eh, entra en la toma, ¿sí? Y comienza a hablar o comienza a hacer su confesión. Frederick dice en el video, ella no me vio, estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistir. Seguía diciendo Frederick, la mordí una y otra vez, no sé cuántas veces, hasta sentirla desvanecerse ante mí, mientras su sabor embriagaba todo mi ser. No me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que morías. Te juro que no lo supe, dice Frederick, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue. En ese momento, la investigadora interrumpe el video, ¿sí? Y pide su opinión a cada uno de los sujetos que vio el video. Y el primero que comenzó a hablar fue el detective. Y comenzó a lanzar un conjunto de afirmaciones diciendo, este hombre ha asesinado a alguien, una mujer. Al parecer fue un acto de canibalismo. A todas luces, dice el detective, fue un crimen pasional.
El detective comienza a lanzar hipótesis, comienza a lanzar afirmaciones, supuestos, pero se detiene y dice, pero es importante que se confirme cada una de estas apreciaciones. Por eso es necesario estudiar las evidencias tangibles, las huellas digitales, recrear centímetro a centímetro la escena del crimen, recrear segundo a segundo los momentos del crimen y comenzar a determinar y afirmar con certeza qué sucedió. El detective, desde su cosmovisión, presentaba esta realidad. La psicóloga interrumpe y dice, pues bien, es importante tener la certeza y la claridad completa de qué fue lo que sucedió, de manera objetiva, de manera clara. Pero también es necesario, dice la psicóloga, se distancia un poco del detective, es necesario comprender el mundo subjetivo de los actores involucrados. Obviamente, ya Eloísa está muerta, pero podríamos quizás reconstruir un parte de sus pensamientos en el círculo quien le acompañó. También es muy importante comprender el universo de pensamientos que invaden a Frederick como principal implicado en, en este crimen. ¿Qué motivación, qué significaba esa mujer para él? ¿Qué significaba él para ella? ¿Cómo el entorno que lo rodeaba pudo haber influido en su percepción y en que esto terminara de la forma en que terminó? ¿Sí? Entonces vemos claramente a la psicóloga distanciarse del objetivismo del detective y plantear unas preguntas que no rigen en ese mundo concreto, sino que se va más hacia un mundo subjetivo. Con esto no quiero decir que todas las investigaciones psicológicas giran en torno de este paradigma interpretativo. No, hay muchos psicólogos que son clínicos y que desarrollan investigaciones y tesis desde el positivismo, desde el conductivismo. Y, y no podemos asumir, por este ejemplo que estoy poniendo, que todos los psicólogos, por ende, desarrollan investigaciones de carácter interpretativas. Después viene el sacerdote. El sacerdote dice, me parece muy interesante que sepamos exactamente lo que sucedió, tal cual como lo propone el detective, y comprender el universo de los pensamientos, de las subjetividades involucradas en lo que pasó, también es muy importante. Pero dice el sacerdote, pero no nos olvidemos que estamos trabajando con seres humanos, seres sociales, emocionales, históricos. Y tenemos que comprender que no es solamente entender lo que piensa Frederick, sino que tenemos que generar escenarios de emancipación. Por ejemplo, ¿hasta qué punto Frederick es consciente de lo que hizo? ¿Hasta qué punto Frederick es consciente de la situación que le llevó a hacer lo que hizo? De los factores que influyeron en que él hiciera lo que hizo, sin restarle responsabilidad. Él tiene que ser responsable por los actos que hizo. Pero Frederick sigue vivo. La familia de Eloísa sigue viva. Por lo cual es importante que estas personas puedan retomar sus vidas. Frederick desde una nueva conmovisión, desde un arrepentimiento, que él pueda pagar las consecuencias de su crimen, pero poder retomar su vida como una nueva persona. Es decir, movilizar los estados de conciencia, movilizar los estados de pensamiento, transformar al sujeto desde adentro. Del mismo modo, los familiares de Eloísa tienen que experimentar un proceso de transformación, de perdón, de liberación, de sanidad interior. ¿Para qué? Para que puedan seguir adelante, poder reconocer lo que pasó, que fue una gran pérdida, pero poder avanzar. ¿Sí? Entonces, con esto quiero decir y quiero comenzar con algo. Eh, Alguien una vez me dijo, de hecho,
muchas personas lo dicen, que el punto de partida de una investigación es la pregunta. Y es una afirmación que no es del todo errada, porque la pregunta es una piedra angular del proceso de investigación y de la pregunta se desprenden muchas cosas. Pero como profesor de investigación me di cuenta que la pregunta no es el punto de partida. ¿Por qué no es el punto de partida? Y no lo dice Eber Coronado, lo podemos decir desde el constructivismo cognitivo, lo podemos decir citando a Piaget. Y es que desde la teoría de la equilibración de Jean Piaget reconocemos que para poder tener perturbaciones cognitivas, es decir, para poder llegar a preguntas, hay procesos cognitivos previos. Quiere decir que hay procesos cognitivos que anteceden a la pregunta de investigación. Vuelvo y repito, la pregunta en su sitio es importante, es base, es fundamental. Es una de las bases completas de la tesis. No le restamos importancia a la pregunta, pero tenemos que reconocer que hay procesos cognitivos previos a la pregunta. Por ejemplo, la observación. Yo no puedo preguntar sin antes no observar, sin antes haber interactuado con la realidad, haber tenido un acercamiento con la realidad. Eso lo plantea Jean Piaget en la teoría de la equilibración. Los procesos de asimilación del individuo con la realidad configuran el diálogo que tiene el individuo con la realidad. Así que estamos viendo una misma realidad, un mismo video se le presentaron a tres personas y tres personas tuvieron perturbaciones cognitivas diferentes. Entonces, aquí hay algo muy curioso porque la gente tiende a decir, no, el problema te dice qué tipo de investigación vas a desarrollar. Y claro, debe haber una relación directa entre el problema con el método que vamos a utilizar. Pero lo que tenemos que entender es que para yo poder describir el problema, para yo poder analizar el problema, para yo poder redactar el problema, para yo poder presentar el problema está sujeto a mi cosmovisión, está sujeto a las gafas con las que yo estoy viendo la realidad. Y estas gafas se llaman paradigmas, se llaman epistemológicamente, son paradigmas que configuran la manera en cómo nosotros vemos la realidad. Vemos a tres individuos, el detective, que desde su cosmovisión positivista, empírica, analítica, cuantitativa, veía la realidad de una manera. ¿Sí? Vemos a la psicóloga, que en este caso particular es una psicóloga eh, fenomenológica, intenta ver desde su paradigma interpretativo, ver la realidad. Mientras que vemos a un sacerdote que desde su paradigma de fe comienza a ver la realidad desde una postura más sociocrítica, más emancipadora. Entonces vemos que aunque el problema aparentemente es el mismo, no vamos a hablar del problema, porque el problema no es el mismo. El problema del detective es uno, el problema de la psicóloga es otro y el problema del sacerdote es otro. ¿Sí? Son problemas diferentes. Pero podemos decir que fueron expuestos a la misma realidad. Entonces, la problematización está sujeto a las perspectivas, a las posturas paradigmáticas de quien va a investigar. ¿Sí? Por eso cuando yo voy a evaluar una tesis, intento reconocer la postura epistemológica y paradigmática del investigador sobre la mía. ¿Por qué? Porque de lo contrario, voy a estar de manera inconsciente redirigiendo la tesis hacia mis posturas paradigmáticas, hacia mis intencionalidades metodológicas, hacia mi cultura investigativa y voy a estar desplazándome sin darme cuenta las posturas de cosmovisión, axiológicas, filosóficas, ¿sí? Hasta ontológicas del investigador. Entonces no podemos hacerlo eso. Tenemos que reconocer, ¿sí? Las posturas epistémicas. Si me mandan a investigar o me mandan a evaluar una tesis cuantitativa, tengo que verla desde las gafas del positivismo, tengo que reconocerla desde las prácticas empírico-analíticas. Si me dan una investigación interpretativa, tengo que reconocer el epoche investigativo. El epoche es, hombre, que yo me alejo de todo prejuicio y no voy a juzgar ni voy a intentar intervenir en el pensamiento de los actores, sino que voy a entenderlos. ¿Sí?
Pero si me voy a una investigación sociocrítica, debo entender y comprender las características epistémicas de ese método. ¿Se está entendiendo hasta el momento, sí, lo que estamos diciendo? ¿Ok? Vamos bien. ¿Sí? Perdóname, pero yo me apasiono. Entonces, cuando estoy hablando de esto, me pego una apasionada, pero estamos claros. Se te reconocer las posturas epistémicas. De las cosas más difíciles de este proceso es vencer la arrogancia intelectual que, hemos dicho, que es tan común ver en estos escenarios investigativos, sin afectar la rigurosidad, sin afectar, obviamente, aquellos aspectos que son fundamentales. En estos días me he dado un champú de evaluación de tesis porque están tanto para los exámenes de suficiencia doctoral como para las tesis, como para las defensas doctorales, están ahora como en tiempo de entregar para las fechas de sustentación de febrero y marzo. Y a pesar de que tengo esto claro, hacerle las observaciones, los comentarios, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, hay claridad. Vamos a ver si aquí está todo clarito. Entonces, vemos esto. Entonces, una de las cosas, eh, la historia de Belki termina en otra cosa, pero bien. Entonces, ¿qué reconocemos? Los paradigmas. El paradigma representa la manera en cómo se observa y se explica y se comprende el mundo. Quiere decir que el punto de partida de una investigación no es la pregunta, sino la observación paradigmática de la realidad a partir de el individuo o de los individuos que van a investigar. Ese es el punto de partida. Porque la cosmovisión determina la manera en cómo están. Yo les pongo a mis estudiantes un pequeño ejemplo. Yo se los pongo. Yo les decía, imagínense, separemos realidad de problema. Separemos realidad de problema porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo le decía, se me pierde mi celular. Se me extravió. Yo lo tenía, me voy a revisar, ya no lo tengo. Así que la realidad es una sola. Antes tenía el celular, ahora no tengo el celular. ¿Sí? Esa es la realidad. Es concreta. Sin embargo, pueden haber múltiples problemas derivados de esa realidad. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo hago para bloquear, ¿sí? todas mis cuentas y que esta pérdida no me represente en una afectación económica y monetaria? Entonces, ya no es un problema de pérdida de celular, sino ya es un problema de seguridad informática, de finanzas. Ahora, si yo me pregunto, ¿cómo logro recuperar mi celular? Ya es una pregunta centrada en la necesidad de ubicar de pronto la información o de recuperar la información o de respaldar la información que está allí. O me pregunto, ¿de qué manera puedo evitar que se me pierdan más celulares? Porque este es el cuarto celular que he cambiado en menos de un año, porque se me han perdido cuatro celulares. Entonces ya la pregunta transforma la intencionalidad y el objeto de estudio. Entonces una realidad puede derivar de muchos problemas. De una sola realidad se pueden derivar muchos problemas, pero muchos tipos de problemas. Me regalan un segundito acá. Ok, entonces vamos. Entonces, el paradigma juega un papel importante, el paradigma juega un papel importantísimo en cómo se percibe la realidad. Son maneras en cómo se concibe el proceso de la investigación. El paradigma define la relación del investigador con el objeto de estudio. Por ejemplo, en las investigaciones cuantitativas, la relación del investigador con el objeto de estudio es completamente objetivista, generalista, ¿sí?
asume una distancia, debe garantizar la objetividad, no puede de pronto afectar el análisis o la interpretación de los datos desde subjetividades. Entonces hay unas características. Por eso vemos que el investigador cuantitativo no se puede involucrar de manera cercana y la participación. Miren, esto que voy a decir es muy importante porque he visto, no solamente he visto, sino que en el 2014 me pasó, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, ¿sí? Que haciendo una investigación cuantitativa, como investigador, terminé convirtiéndome en una variable extraña. ¿Por qué? Porque mi relación con el objeto de estudio y con la población de estudio era exageradamente cercana y yo tenía un rol de autoridad sobre ellos porque yo era coordinador de ellos, de tal manera que ellos me veían como un jefe y curiosamente, entonces veía que en los datos que yo recolectaba, los datos no reflejaban la realidad. Entonces, buscando qué variable extraña podía estar influyendo en la recolección de los datos, me di cuenta que mi propia participación en la investigación estaba contaminando la muestra, por lo cual tenía dos alternativas. O volvía a comenzar la investigación en un contexto que no fuera cercano y donde yo pudiera ser un actor completamente ajeno al contexto investigativo, ¿sí? O en su defecto, hacer una transformación del diseño metodológico donde pues transformara la manera en que se iban a analizar los datos y pudiera entonces no basarme simplemente en los datos recolectados cerrados, sino también en una interpretación subjetiva de la realidad. Entonces allí tenía o dos caminos, o cambiaba de paradigma o cambiaba de contexto investigativo porque me estaba convirtiendo precisamente en quien estaba contaminando las muestras. ¿Sí? Entonces acá. Qué pena. Okay. Entonces, hasta aquí se está entendiendo. Y ahora vamos a hacer el ejercicio con la inteligencia artificial. ¿Vale? Dice que sí, que hasta el momento se ha entendido. ¿Vale? Bien. Entonces, la relación en las investigaciones interpretativas es una relación subjetiva. Ya allí hay más interacción, se construye la realidad entre los participantes. ¿Sí? Completamente, Carlos dice, pues eso se entiende, pero hay puntos de discusión y obviamente está, es más que entendible, ¿sí? Más que entendible eso, claro. Porque todo va desde la... Yo que le digo a mis estudiantes, a quienes están siendo dirigidos por mí, y cuando te vayas a trabajar en la mañana, lo llevas en mi cama, no la de mañana. Ok. Dice, hay que tratar en lo máximo posible de eliminar los sesgos, nos dice Luis Rafael. Sí, o en su defecto, adherirnos teóricamente a ellos. ¿En qué sentido? Permítanme les explico. Yo le digo a quienes les dirijo la tesis o a quienes hacen parte de los cursos o a mis estudiantes, lo mismo que me dijeron mis mentores, ¿sí? Me decían, usted cásese con un conjunto de autores, ¿sí? Comprenda a profundidad la cosmovisión paradigmática, epistemológica y metodológica de dichos autores y ponga
a que la gente discuta con ellos, ¿sí? Y no discuta con usted. Y es lo mismo que les digo acá, ¿sí? Por ejemplo, claro que quizás de pronto habrán personas que digan, profesor, yo estoy de pronto un poco de desacuerdo. Entonces aquí es donde nosotros, en una defensa de tesis, tenemos que argumentar desde el punto de vista teórico, pues, para fulanito de tal, para sustanito de tal, para X tal, y de ahí argumentar y de ahí defender nuestras posturas. ¿Ya? ¿Sí? Acá dice Rafael, las bases teóricas sobre un tema a investigar cambian dependiendo del punto de vista del investigador. Vale, yo creería que sería inverso, ¿sí? El punto de vista del investigador se fundamenta en las bases teóricas que selecciona, ¿sí? De allí a que mis bases teóricas, desde mi cosmovisión, sean diferentes a las bases teóricas que otras personas tienen desde su cosmovisión. Pero, pero voy a poner un claro ejemplo. El año pasado me tocó evaluar una tesis para suficiencia, no era para defensa, sino para suficiencia investigativa. Y, y me pareció que la tesis era bastante curiosa, me parecía interesante, ¿sí? Pero para que me entiendan bien, era doctorado de ciencias de la educación. La persona quería investigar cómo influía la música en los procesos cognitivos para la resolución de problemas matemáticos. Y él surgía de una hipótesis muy sencilla pero válida. Él decía, yo desde que comencé a estudiar la matemática siempre escucho determinado tipo de música y sentía que cuando cambiaba de música quizás de pronto me afectaba, me desconcentraba y de pronto con cierto tipo de música, con cierto tipo de ritmos musicales me sentía que podía fluir más rápidamente mis procesos cognitivos cuando resolvía problemas matemáticos frente a otras dinámicas. Y él decía, yo quiero definitivamente como profesor de matemática poder determinar, validar la relación de incidencia que tienen ciertos ritmos musicales con los procesos cognitivos para las matemáticas. Me pareció súper interesante. Me pareció muy interesante poder hacer ese tipo de estudio. ¿Ya? ¿Dónde comienza a generar lo que llamamos ruidos? ¿Dónde comienza porque es que la tesis puede comenzar desde una experiencia personal, ¿sí? Puede comenzar, pero no puede quedarse en una experiencia personal. Ya él sale, va a desarrollar una investigación cuantitativa, hasta que está bien, porque eso que quiere hacer solamente se puede hacer desde el paradigma positivista, porque él quiere demostrar que la música influye o ciertos ritmos musicales influyen de manera positiva o negativa con respecto a los procesos cognitivos para la resolución de problemas matemáticos. Entonces, obviamente, claro, cuando me dicen, no, mi medición es cuantitativa, claro que es cuantitativa. Es empírico-analítica, claro que tiene que ser empírico-analítica. Cuasi experimental, yo le digo, claro, porque vas a tener un grupo experimental, un grupo control, vas a hacer pretest, vas a hacer post-test. Excelente. ¿Dónde me generó ruido? Que en el marco teórico no dejaba de hablar de Paulo Freire, no dejaba de hablar de Habermas, no dejaba de hablar de Shirley Grundy, no dejaba de hablar de una cantidad de autores constructivistas. Y resulta que el constructivismo se aleja del condicionamiento considerando que debe haber una participación activa de los actores en el proceso. Y literalmente su investigación, y yo no la menospreciaba, debía ser conductual. ¿Por qué? Porque él iba a someter a los estudiantes a un estímulo, sí que en este caso era la música, e iba a evaluar una respuesta por parte de ellos. Ahora, él iba a necesitar equipos, no simplemente test. Necesitaba tener baterías que permitieran medir las ondas cerebrales. O sea, la investigación debía ser rigurosa, pero generaba mucho ruido los autores. ¿De qué quiero decirles con esto? Debe haber coherencia entre la postura epistemológica, metodológica y mis posturas teóricas. ¿Con qué autores voy a dialogar? Tienen que ser coherentes, porque nos generaría mucho ruido que Donald Trump en una alocución citara al Che Guevara, ¿cierto?
¿Por qué? Porque genera ruido. Son de dos paradigmas completamente distintos. ¿Sí? Y puede generar ruido, a no ser que los conectores textuales y la manera con la que se invita la cita, pues de alguna manera genere un debate, una conversación, una distancia, es decir, la manera en cómo se presenta el argumento. Pero coger el argumento como, o sea, coger, por ejemplo, que Donald Trump venga y cita al Che Guevara para argumentar y justificar una de sus políticas, eso genera mucho ruido, ¿sí? Porque son de posturas completamente diferentes. Claro. Entonces, eso le vamos a llamar triada investigativa. Entonces, vamos en este momento a hacer un pequeño ejercicio para ya que no sea solamente teoría, 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 ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para esto. Vámonos acá, ¿sí? Perfecto. Valídenme por aquí por el chat. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿ok? No se me están aburriendo, no se están durmiendo. Dice que ya hizo yo hice preguntas, pero para ver quién. iPhone Lily. Dice, ¿podríamos considerar la hipótesis como punto de partida de la tesis? Podríamos decir que obviamente las hipótesis como supuestos emergen en un momento post problematización de la realidad, porque la hipótesis ya se presenta. Partamos de que las hipótesis tienden a tener una relación directa con el positivismo o al menos con las investigaciones de enfoque cuantitativo, ¿sí? Sin que se descarten en algunos ejercicios cualitativos, pero ya no se comportan de la misma forma. De hecho, las hipótesis también cambian de naturaleza según el tipo de investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, no es lo mismo las hipótesis en una investigación descriptiva que en una investigación correlacional que busca generar causalidades. Entonces, pero sí, podríamos considerar que si bien es cierto, las hipótesis hacen parte de los procesos iniciales de investigaciones principalmente cuantitativas, sin desconocerlas en otras instancias, pero no podríamos decir que sean el punto de partida, porque para poder llegar a las hipótesis debimos haber pasado por la problematización, ¿sí? Veamos por acá, cada sujeto investiga según su punto de vista, aquí se lo decimos. Tengo dos preguntas, dice, ¿cómo no discutir con los autores? Sin discusión no hay manera de dar cuenta con un marco teórico. Claro, claro, sí, hay que generar una discusión. Y por eso les digo, yo puedo citar diversos autores aún que vayan en contravía de mí, pero en el ejercicio de discutir, de argumentar, pero no para, o sea, cuando digo que genera ruido, tal cual el ejemplo que puse de Donald Trump. ¿Sí? No es lo mismo que Donald Trump diga, hombre, lo que pasa es que las políticas desarrolladas por el comunismo y el socialismo en Cuba, en Latinoamérica, ¿sí? Están generando esto y lo está planteando desde un punto de vista problemático para cuestionar esas políticas, a citar las, citar las argumentaciones de este paradigma que es opuesto a él para justificar una acción que le está haciendo. ¿Sí? Ahí es donde genera ruido. Pero claro que ellos pueden, claro que yo puedo citar personas de otros paradigmas, pero para generar tal cual lo que tú dices, Leslie, debate, discusión, diálogo, ¿ya? Ahora, ese diálogo y ese debate también hasta se hace con los propios autores afines a mi paradigma. Vale. Dice Alex, en investigaciones cualitativas se hablaría de categorías de análisis en vez de hipótesis. Alex, está haciendo comparaciones diversas, ¿verdad? Diferentes. Por ejemplo, eh, las hipótesis cuantitativas, algunos autores en investigaciones cualitativas le llaman hipótesis cualitativas
y las abordan desde una manera no estática, sino son hipótesis que se dinamizan, es decir, que pueden cambiar durante el transcurso de la investigación. Es decir, responden más a la naturaleza epistemológica de la cualitativa. Es decir, no es rígida, no son causales, sino que son más que todo abiertas y flexibles. En algunas universidades he visto que le llaman proyecciones o prospectivas investigativas, pero entonces son como analogías a lo que podrían ser hipótesis, aunque muchas universidades cuando abordan inversiones cualitativas omiten las hipótesis por completo. Las categorías de análisis vendrían siendo, es decir, podríamos decir como analogía podríamos decir que las variables son a las investigaciones cuantitativas los que las categorías de análisis son a las investigaciones cualitativas. Es decir, si vamos a comparar las categorías de análisis, la tendríamos que comparar más bien con variables. Eh, pero aquí tenemos que, que también separar varias cosas. Podríamos comparar las categorías con las variables y podríamos comparar las categorías de análisis con la operacionalización de las variables, porque terminan siendo matrices, ambas, ¿sí? Pero responden a características muy diferentes. No es lo mismo hacer una matriz de operacionalización de variables a hacer una matriz de categorías de análisis. Ah, claro, gracias, César. Premisas, proposiciones, claro. Son palabras que pueden homologar el tema de las hipótesis. Muchas gracias, César, por ese aporte. Jenny dice, me perdí. ¿En qué te perdiste, mi estimada Jenny? Estoy respondiendo preguntas, Jenny. Es decir, Alex me hizo una pregunta, me dijo, en investigaciones cualitativas se hablaría de categorías de análisis en vez de hipótesis, y le respondí que la comparación no es la adecuada, porque las hipótesis en las cualitativas vendrían siendo más como premisas, proposiciones, proyecciones, perspectivas o hipótesis cualitativas, que en algunos casos la he visto que la llaman así. Mientras que cuando hablamos de categorías, estamos hablando de su concepto, ¿cómo se me olvidó la palabra? Pero como su semejante en lo cuántico y vendrían siendo las variables. Vale. Bien, vamos. Claro. Los supuestos son hipótesis. Vivis. Lo que pasa es que aquí de pronto tenemos luchas porque en diferentes ciudades se llaman de manera diferente. Por ejemplo, eh, en investigaciones cualitativas, muchas universidades no hablan de objetivos, sino de propósitos. Entonces la gente, ay, profesor, eh, ¿qué son los propósitos? Pues los propósitos equivalen a los objetivos, pero en ciertas culturas investigativas se sugiere hacer una transformación en el discurso cualitativo. Entonces, ya no hablamos de muestras, sino de grupo base, de población, de participantes o de informante. Ya no hablamos de objetivos, sino de propósitos. Ya no hablamos de hipótesis, sino de premisas. Ya no hablamos de variables, sino de categorías. En algunas universidades ya no se habla de instrumentos, sino de protocolos, ¿sí? Porque responden a naturalezas diferentes, pero terminan siendo como conceptos que son homologados, simplemente que intentan responder a una naturaleza más, que sea más asertiva al discurso cualitativo. Gracias. Estaba buscando la palabra, Layer. Homólogo. Equivalentes u homólogo. Muchas gracias por salvarme la patria. Dice Vivi. Entonces, en una tesis cualitativa, si encuentro tres supuestos, es incorrecto. Vivi, yo les quiero comentar algo y voy a cerrar con el permiso de ustedes el chat. La conversación está muy interesante, pero después no avanzo y también pues eso quizás de pronto a otras personas tampoco le vaya a gustar mucho. Entonces voy a apagar por un momento para cerrar las preguntas y avanzar. Les decía, mira, quiero algo que he aprendido.
y ojalá puedan escucharme, eh, porque es muy normal que nosotros nos casemos con una cultura investigativa. Pero, por ejemplo, eh, en mi caso, que tengo que revisar tesis, evaluar tesis, asesorar, acompañar tesis, porque hago eso de manera particular, también brindo ese servicio. Eh, no es lo mismo porque tiene sus características, las características del D16 de la OMESI, las características de la Universidad de Panamá, las características de RUDE Colombia, de la Universidad Simón Bolívar, de las características de la UPL en Venezuela, las características de Baja California en México, las características de Rosario en Argentina. O sea, cada universidad tiene sus culturas institucionales. Entonces, lo primero que yo hago para desarrollar una tesis, acompañar una tesis, dirigir una tesis, es hacer un análisis de las orientaciones de esa universidad. Eh, Ubicar tesis que ya se hayan hecho en esa universidad para reconocer ciertas tendencias que me permitan saber. Alguien una vez me dijo, y eso nunca lo he olvidado y se lo voy a repetir a ustedes, me decía, hacer un curso de metodología de la investigación es como cuando te enseñan a nadar en una piscina. Vas a un curso de natación y te enseñan a nadar en una piscina. No te olvides que en una piscina hay un ambiente controlado, ¿sí? Pero el que tú sepas nadar en una piscina no necesariamente te va a habilitar, ¿sí? Para ser un buen nadador en un río o en el mar, donde ya no hay control de las variables o control de lo que está allí. Eso es lo que pasa con metodología de investigación. Entonces, antes de yo tirarme a una poza, al mar, aunque yo sepa nadar, tengo que tomarme mi tiempo para analizar, o sea, este lago, porque no es lo mismo nadar en una piscina que nadar en un lago, que nadar en un río, mirar la temperatura del agua, mirar las olas, mirar el viento, mirar las características propias de ese contexto que yo tengo que tener presente para articular con mi conocimiento de natación y tener las precauciones que tienen. ¿Por qué te digo esto para responderte la pregunta, mi estimada Vivi? Porque eh, una investigación cualitativa no necesariamente tendrá que tener supuestos, pero de tenerlos, estos no deberían tener características de hipótesis correlacionales o de hipótesis causales, ¿sí? No deberían tenerlo. Allí yo con todo el amor y la diplomacia le digo, mira, pues bien, considerando que tu investigación es una investigación fenomenológica y la universidad te está pidiendo unos supuestos cualitativos o unas premisas cualitativas o unas perspectivas cualitativas, pues yo te sugiero que estas sean flexibles, que estas se dinamicen, que esta, por ejemplo, te permita tener una proyección, un acercamiento hacia algo, pero recuerda que durante el camino estos supuestos y estas hipótesis, pues estos supuestos lastimosamente no van a ser estáticos, sino que van a irse modificando. ¿Ya? Vale. Humberto dice, lo más preciso es determinar y decir las hipótesis son en investigaciones cuantitativas y las categorías en las investigaciones cualitativas. Vuelvo y repito, para mí son comparaciones que no son, que no son homólogas, podríamos decir. O sea, no son. Porque para mí, la hipótesis no es lo mismo que las categorías. ¿Sí? Eh, para mí, las variables son cuantitativas y las categorías son cualitativas. Para mí, las categorías están en el plano de las variables. ¿Sí? Ahí podríamos decir, para no generar confusión tal cual como dice Humberto. Si vamos a seguir el consejo de Humberto. ¿Sí? Investigaciones cuantitativas. Lo recomendable es hablar de variables. Variables.
variables extrañas, variables independientes, variables dependientes, variables moderadoras, variables intermitentes. Hay N tipos de categorías. ¿Ok? En las investigaciones cualitativas hablaríamos de categorías, de subcategorías, de dimensiones. ¿Sí? Ahora, ojo pues, que hay tipos de investigaciones, como el caso de la teoría fundamentada en las investigaciones cualitativas. Ya no hablaríamos de categorías iniciales como si lo hacemos en el resto de las investigaciones cualitativas, porque resulta que las investigaciones de teoría fundamentada buscan identificar una categoría o un constructo central, por eso se llama teoría fundamentada, a partir de un proceso bastante interesante de codificación hasta llegar a una categoría eje donde vamos a crear la teoría. La teoría fundamentada es espectacular como metodología de investigación, ¿sí? Entonces es muy común que cuando ustedes estén haciendo teoría fundamentada y ustedes van a hablar de categorías en el diseño metodológico, es muy común que el evaluador o el director o la propia universidad le diga, hombre, no le llames categoría, llámale sensibilizadores. ¿Por qué? Porque no podemos asumir de manera predeterminada, ¿sí? Unas categorías porque resulta de que la investigación es para precisamente ubicar una categoría emergente en un campo disciplinar concreto. Entonces, no tendría, como sería como, pues voy a hacer una teoría fundamentada, voy a hacer una investigación de teoría fundamentada y ya yo sé cuál es la categoría que voy a desarrollar. O sea, no tiene sentido, porque se supone que la metodología de teoría fundamentada te va a exponer a una realidad donde va a haber una saturación de información y a partir de un proceso de codificación muy rigurosa vas a terminar llegando a una categoría central. Entonces no puedes partir con categorías en la teoría fundamentada, sino quizás con sensibilizadores. Es decir, a mí me gusta llamarles categorías predeterminadas o preliminares, perdón, preliminares. Eh, pero muchas personas, y he aprendido en muchas universidades, em, han devuelto el documento y dicen, no, vea, no puede decir, no puede decir categoría porque estoy fundamentada, tiene que decir sensibilizado. Vale, no es problema. Sensibilizado. No hay, no hay pierde con eso. ¿Ok? Vamos a hacer la práctica. Con ustedes es chévere dar clase porque se habla bastante. Ok, vamos a ver. Voy aquí entonces a ponerles para hacer algo. No. Todas mis presentaciones están en el material de apoyo, ¿ya? Entonces yo les decía a ustedes, ¿sí? Que la pregunta, pues es fundamental. Para mí la pregunta es el ADN del proceso investigativo. Para mí la pregunta es el ADN, porque la pregunta debe incorporar las categorías, los constructos, debe incorporar hasta el método, porque la manera como se redacta la pregunta, obviamente apunta hacia un método. Las preguntas de teoría fundamentada tienen unas características, las preguntas fenomenológicas tienen otras características, las preguntas de investigación, acción participativa tienen otras características. Entonces, la pregunta como tal eh, lleva incorporada información fundamental de la investigación, ¿ya? Entonces, yo les decía a ustedes que el punto de partida de una investigación, más que la pregunta, es la observación, que es la manera, o sea, ¿dónde nace una investigación? En la interacción que tiene el investigador con la realidad. Porque sin esa relación entre el investigador y la realidad, no hay punto, no hay alimentación. Es como intentar que una inteligencia artificial trabajara sin un prompt, trabajara sin que alguien la alimentara. No puede, requiere alimentación para poder hacer procesamiento de información. Es lo mismo. Si yo no tengo alimentación de la realidad, ¿cómo puedo problematizar? Por ejemplo, la persona que les decía, la persona fue expuesta a una experiencia donde automáticamente eh, comienza y dice, pues bien, yo
me acostumbré a estudiar con música y siento que la música influyó de manera significativa. Me pregunto si quiero, o sea, ¿cuál es la incidencia que tiene la música en los procesos cognitivos superiores para la resolución de problemas matemáticos? Ok, entonces ya ahí la pregunta de alguna manera ya presenta, ¿sí? Presenta esto. Pero imagínense, vamos a plantear la pregunta desde una cosmovisión fenomenológica, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se configuran las percepciones, sentidos imaginarios de los estudiantes frente a la música y su relación con el desarrollo de competencias matemáticas? Entonces, ya ahí mi intencionalidad no es demostrar, mi intencionalidad es explorar precisamente qué relación tiene una población determinada entre su relación con la música y el desarrollo de competencias matemáticas. Si llegase a existir precisamente percepciones, imaginarios, sistema de pensamientos, eh, si ya muy diferente. Voy a hacer trabajar teoría fundamentada, es decir, qué teorías sustantivas emergen en la relación directa entre la música como mediador cognitivo para los procesos. O sea, entonces ya allí estamos planteando una pregunta de teoría fundamentada. ¿Sí? Ahora, sociocrítico, ¿sí? ¿De qué manera se co-construyen modelos pedagógicos mediados por la música para el desarrollo? Entonces, miren que las preguntas están, como lo hemos dicho anteriormente, sujetas. Entonces, la observación juega un papel fundamental. Esta es la teoría de Piaget, tal cual como se la mencioné inicialmente. El punto de partida es la interacción y la asimilación que tiene el sujeto con la realidad. Vuelvo y repito, esto lo podemos explorar en las teorías de Piaget, ¿sí? Para que una persona pueda tener un desequilibrio cognitivo, es decir, una pregunta, una modificación en sus esquemas, lo primero que tiene que pasar es una interacción del sujeto con la realidad en una dinámica de interacción y de asimilación de la realidad. Cuando esas asimilaciones se generan las perturbaciones. Ahí estamos, ¿vale? Entonces, para poder llegar a la pregunta, pasamos por un proceso. Primer proceso, observación de la realidad. Segundo proceso, análisis de esa realidad. ¿Sí? Tercer proceso, descripción de esa realidad. Y por último, pregunta de la realidad. Todo esto está sujeto a las cosmovisiones paradigmáticas del investigador. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a, esto me lo voy a pasar. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí es un regalo que les quiero dar. No, lo más probable es que algunas personas vengan y lo retroalimenten, los cambios. Esto es de construcción propia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es un ejercicio. Esto que ustedes están viendo en pantalla es algo que desarrollé cuando precisamente intentaba eh, descifrar una forma coherente de desarrollar un proyecto de investigación apoyado con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue hacer un ejercicio analítico de los elementos que me pueden a mí acompañar y que me pueden llevar a alimentar a la inteligencia artificial. Ahora, el ejercicio lo hice desde la comparación humana. Por ejemplo, esto es lo que yo hago cuando voy a hacer un proyecto de investigación. Por eso digo que quizás de pronto este esquema es un esquema mental mío, es un esquema de coherencia sistemática del profe Eber Coronado. Sin embargo, ustedes quizás de pronto desde sus propios esquemas de trabajo puedan hacer adecuaciones según ustedes consideren necesario. Por lo cual, les voy a mostrar cómo trabajo y de esta manera ustedes pueden hacer las adaptaciones que ustedes consideren.
Entonces, el punto de partida, mire que aquí está la pregunta. Antes de hacer la pregunta, yo hago este proceso. Entonces, el prompt número uno, pero aquí no está, qué pena. Creo que abrí el que no era, les pido que me excuse. Acá un momentico. ¿Por qué? A ver si aquí está. Sí, que me sirve. Sí, es este. Ok, ahora sí. Entonces, partimos. Eh, el primer prompt está orientado hacia la observación, ¿sí? Hacia la observación. El segundo prompt, donde ya a partir de esta observación yo hago una actualización de memoria para entonces definir las categorías de estudio y poder entonces hacer los análisis tanto estadísticos como cualitativos que me permitan definir su apartado y finalmente crear la descripción del problema. Entonces, miren, que para poder describir el problema, yo particularmente he hecho un recorrido de uno, 2, 3, 4, 5, 6 prompts. O sea, hay 6 prompts de alimentación y de preparación para poder decirle a la inteligencia artificial que me describa el problema. Algunos dirán, profe, pero yo lo hago de manera directa. Perfecto. No discutiré con eso. Pero sí he encontrado cierta ventaja en esto que le estoy mostrando. Y se lo voy a explicar de la siguiente forma. Permítanme acá y yo les presento esto. Vamos a poner aquí prompt quali. A ver, 23. Vamos a abrir estos dos para ver. 23. Este lleva hasta donde. Hasta que prompt 12. Vamos a ver el 11 hasta donde. Y este hasta donde llega. Creo que este es el que está más avanzado. Vamos a hacer el análisis de este, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cuando yo le estaba viendo a ustedes, ingeniería de prompt, que hablábamos de los diversos tipos de prompts, eso se los di a ustedes en la segunda clase, en la del martes. Entonces, quienes no estuvieron el martes, véanse la clase grabada. No les alcancé a dar una técnica que es la que más pues no es la que más me gusta, sino que es inédita. Fue la que creé para desarrollar esta manera de trabajar. Y yo el PRON lo defino con estos tres elementos: perspectiva, contexto e instrucción, ¿cierto? La perspectiva debe encerrar epistemología, metodología y teórica. Tengo que presentar, lo primero que hago con la inteligencia artificial es presentarle mi perspectiva para que él sepa cómo va a procesar la información. Presento de manera general el contexto, tiene que ser lo más descriptivo y lo más completo posible. Este ejemplo es muy básico, pero en la vida real usualmente presento mucha más información. Y finalmente tengo que dar una instrucción clara, coherente y precisa. Entonces, comenzamos. Este primer prompt. Entonces, este es sobre... vale, esto tiene que ver con la repitencia. Vamos a ver. Entonces dice, le digo, será mi coinvestigador de ahora en adelante, le dije. Mire cómo hablo con ella. Será mi coinvestigador. Quiere decir que la postura epistemológica no solamente está presente en mi relación con el objeto, sino que hasta con mi relación
con la inteligencia artificial, es decir, la pongo en el plano de coinvestigador. Será mi coinvestigador de ahora en adelante y debes actuar como un experto en metodología de la investigación, en investigación humanista, dialógica, holística, inductiva. Estas son características epistémicas de las investigaciones cualitativas. Las investigaciones son humanistas, son dialógicas, es decir, que no son causales, son holísticas, es decir, que no son lineales, son inductivas, es decir, que no buscan ser deductivas, no buscan la generalización, son subjetivas, son subjetivas e intersubjetivas, no son objetivistas como lo son las investigaciones cuantitativas. Y le digo, en el cual consideres en todo momento el constructivismo sociocrítico. Aquí estoy presentando mi postura teórica. ¿Sí? En todo momento el constructivismo sociocrítico, desde el cual se renuncia a toda cosmovisión hegemónica de la realidad. Hegemonía es imposición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones cuantitativas, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, entonces una investigación experimental. Yo llego con un método y de alguna manera no hay negociación. Yo vengo y presento el método, desarrollo el método, ¿sí? Y valido el método, ¿verdad? Pero cuando ya dejamos en las investigaciones cualitativas, dejamos la hegemonía y pasamos a una postura más endógena, más participativa, donde los actores tienen voz, voto y acción en el proceso investigativo. Es así que como investigadores debemos asumir una relación endógena, participativa con la realidad y los participantes. Entonces, aquí le presenté mi perspectiva. ¿Sí? El primer prompt, presento mi perspectiva. Le presento de entrada qué diseño metodológico voy a hacer. Y aquí viene, profe, pero es que es el debate que tengo, porque dice, profe, pero es que el problema es el que nos va a decir qué metodología tenemos que decir. Olvídense de eso. Porque ¿quién está redactando el problema? ¿Quién está describiendo el problema? ¿Sí? ¿Quién está observando la realidad y la está problematizando desde sus estructuras cognitivas? El investigador. Así que de entrada, ¿sí? De entrada, un matemático va a problematizar desde la matemática. O sea, cada quien va a problematizar desde su postura, a no ser que haya tenido una experiencia de transformación epistémica, como en mi caso. Yo soy de formación ingeniería de sistema, ¿sí? Y pues mi formación base es cuantitativa, pero en mi desarrollo, pues estuve aprendiendo y trabajando en investigación cualitativa. Dame un segundo. Entonces ahí vemos. Entonces aquí le digo, asume también experticia en investigación cualitativa. ¿Y por qué es importante? Porque no es lo mismo redactar una descripción de problema cuantitativa que redactar una investigación cualitativa. La manera, el tono con el que se redacta. Interpretativa, sociocrítica, experto en investigación, acción participativa. Esta investigación va a ser IAP para un alcance emancipatorio. Experto en técnicas y análisis de datos cualitativos. Ahora, voy a presentar algunos autores básicos. Eres experto en modelos parentales, en prácticas formativas, en psicología existencialista de Víctor Frank, experto en educación, en procesos formativos, en dinámicas familiares, experto, y aquí puse autores de preferencia, Falborda, Murcia Florian, Freire, Habermas, Martínez Migueles, Edgar Morán, Goleman, entre otros. ¿Sí? Ahora, aquí ya le di la perspectiva. Ahora viene la metodología, viene el contexto. Este contexto es muy básico. Dice, soy docente investigador, trabajo en la línea educación y desarrollo humanístico, soy docente de la institución educativa San José de Montería y deseo hacer una investigación de tipo acción participativa que posibilite la modificación de los estados de conciencia de padres de familias y acudientes de estudiantes con deficiencia académica, quienes han manifestado dinámicas de ausentismo y negligencia parental y reactividad frente a las dificultades académicas recurrentes. Esta investigación se desarrollará para efecto de tener título de doctorado en ciencias sociales y humanas.
Vale. Entonces, aquí yo puedo extender más el contexto. Y aquí puedo hablarle, la institución educativa se presenta este problema. Resulta que tengo estudiantes que tienen repitencias recurrentes. Hay chicos que están perdiendo uno, dos o tres veces el año. Y una de las características que predomina es el ausentismo parental, pero también la reactividad parental. Aparecen a final de año, terminan maltratando física o psicológicamente al chico. Pero el siguiente año no cambia nada, sigue el ausentismo, sigue las deficiencias comportamentales del chico, las deficiencias académicas del chico, y entramos en un círculo vicioso. Entonces, esta investigación, entonces yo le he hecho todo ese cuento a la inteligencia artificial, le mando una nota de voz de 10 minutos contándole todo el problema a la inteligencia artificial. ¿Ya? Considerando lo anterior, construye una matriz en la cual, entonces, esta es la instrucción. A mí me fascina Guba para este primer prompt. Guba, en la literatura, en 1990, en el libro de Metodología de la Investigación, él habla sobre las características epistemológicas y habla sobre tres preguntas importantes que tenemos que hacernos para reconocer nuestras posturas paradigmáticas. Entonces, considerando a Guba, le digo, considerando lo anterior, construye una matriz en la cual responde a las preguntas propuestas por Guba, que permitan reflexionar y validar las cosmovisión paradigmática de la investigación que iniciaremos juntos. Desde el contexto suministrado responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo se concibe la naturaleza, tanto del conocimiento como de la realidad? ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento? ¿Cuál es el modo que construye y desarrolla el conocimiento del investigador? Le digo, la matriz debe tener preguntas, enfoque cualitativo, paradigma sociocrítico, investigación acción participativa. Voy a poner aquí alcance, no, vamos a darlo hasta aquí, responder en el mismo chat. Esto de responder en el mismo chat es porque actualmente cuando uno pide matriz crea como un Excel y no quiero que construya una tabla en Excel. Entonces le digo que me responda en el mismo chat. Voy a abrir, abran su inteligencia artificial de confianza, de su preferencia, no tiene por qué ser ChatGPT. ¿Ya? La que ustedes quieran, porque esto es técnica, no tecnología. Voy a pegar mi primer prompt, ¿sí? El prompt este que se desarrolló, y lo voy a ejecutar. Aquí me debe generar una matriz. Vamos a ver. Entonces aquí me está generando la matriz. Entonces me dice, y esto lo va a tener claro a la inteligencia artificial, de ahora en adelante. Entonces, ¿cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y la realidad? Entonces ya la inteligencia artificial va a saber que desde el enfoque cualitativo de mi investigación, la realidad se concibe como múltiple, dinámica y construida intersubjetivamente. No hay una única realidad, que es emergente de las experiencias, significado y narrativa de los actores. Que desde el paradigma, la realidad es entendida como históricamente configurada, atravesada por relaciones de poder, ideológicas y estructuradas. Que desde la investigación a acción participativa, esa realidad es praxeológica, se transforma en la medida en que se reflexiona colectivamente. El conocimiento emerge de la acción situada y del diálogo crítico. Ahora, esto va a cambiar según el método. Si fuera teoría fundamentada, o si fuera fenomenología, o si fuera etnografía, va a tener sus propias transformaciones. Ahora, ¿cómo se consigue la relación entre el investigador? ¿Cuál va a ser el rol del investigador? Desde lo cualitativo, el investigador mantiene una relación dialógica, reflexiva y empática con la población. Desde lo sociocrítico, ¿sí? Se rompe toda hegemonía y se busca una relación más participativa. Su relación es intelectual, crítico, comprometida. Desde la investigación acción participativa, ya la relación es endógena y horizontal. Quiere decir que los participantes terminan siendo co-investigadores. Ellos tienen que co-investigar, co-interpretar y co-decidir en la investigación. Y permítanme decirles esto. La gente que dice que hace investigación acción participativa y en la defensa asumen un lenguaje hegemónico o egocéntrico le va mal. Porque a veces están defendiendo la tesis y es
yo apliqué, yo hice, yo, en su discurso. Y uno pregunta, ¿y dónde está la participación? ¿Dónde está? Entonces, la investigación acción participativa tiene que ser endógena. Entonces, se hizo un proceso de, de análisis participativo de las manifestaciones, de los pensamientos, se hizo mesas de trabajo, se hicieron asambleas, o sea, dar cuenta de cómo ellos participaron en el diseño, en la planeación, en la ejecución, en el análisis, en la interpretación, las devoluciones sistémicas que están obligadas a hacer el investigador en la investigación de acción participativa. Y última pregunta, ¿cuál es el modo en el que se construye y desarrolla el conocimiento? Desde lo cualitativo, el conocimiento se desarrolla mediante procesos inductivos, ¿sí? Va de lo particular a lo general, se desarrolla desde la reflexión crítica y el método es pura reflexión-acción. ¿Sí? Entonces ahí vamos. Cuando yo tengo esta matriz, el segundo prompt, ¿qué tiene que decir? Actualización de memoria. ¿Sí? Entonces dice, considerando la matriz anterior como la triada de proceso investigativo que voy a desarrollar de esta forma, esta triada de ahora en adelante determina el tono, el estilo y la forma con la cual observa la realidad. Procederá la información y presentará los resultados. Esta triada es la postura epistemológica, metodológica y paradigmática. Actualiza tu memoria para este chat. ¿Ya? Aquí en este prompt pueden definir también criterios de redacción. Incluye conectores textuales, construye los párrafos. Por ejemplo, ayer decía alguien algo, profe, una de las fallas de la inteligencia artificial es que crea párrafos muy pequeños, crea párrafos de 3, 4 líneas y que crea muchos puntos. Aquí se puede resolver, porque yo le puedo decirle, mire, al redactar siempre eh, eh, asume un discurso fluido, argumentativo, pero reflexivo, desde el diálogo teórico, eh, teórico, desde el diálogo entre la teoría, desde lo teórico y la reflexión, y de lo teórico y lo práctico, podríamos decir. Eh, los párrafos deben tener entre 120 a 160 palabras por párrafo. Eh, evita tener muchos puntos seguidos en los párrafos, ¿sí? Puedo aquí máximo 3. Puedo decirle, sé que algunos dirán, profesor, pero aquí es como un tema y lo que hablábamos ayer, cada quien tiene un estilo de redacción y puede plasmar ese estilo aquí, en este punto, ¿sí? Cita según APA 7, usa citas parentéticas, ¿sí? Parentéticas y narrativas. Si utilizas, cuando incluyas citas textuales, deben ser de menos de 40 palabras y siempre deben incluir la página en la cita según APA 7. Aquí ustedes le pueden poner todo aquello que ustedes consideren que él tiene que tener en cuenta a la hora de redactar. Entonces, vamos a actualizar la memoria. ¿Ya? Pegamos este proyecto y actualizamos la memoria. Vamos a hacer esta primera práctica. Voy a mandarles estos dos prompts. ¿Sí? Se los voy a mandar por aquí. Prompt inicial. Prompt 1.
Ahí le mando el PROM 1. Como es muy grande, me toca partirlo en dos. En dos, no, en tres me tocó partirlo. De PROM 1, ahí se los mando. Y ahora PROM 2, de ejemplo. Ahí estamos. Ahí les mandé. Perfecto. Entonces, me gustaría que de pronto hicieran la práctica ahí rapidito en su inteligencia artificial de confianza, en la que más le guste. Recuerden que mañana la clase a las 7 de la mañana, ¿vieron? No se me vayan a olvidar que mañana la clase es a las 7. A las 7 de la mañana es la clase mañana. Vamos a tomarnos 10 minuticos para que hagan la práctica de estos dos primeros prompts, ¿ok? Aquí está proyectándose. Voy a activar la... Ahí, voy a activarle la cámara para que vean. Les dejé el chat abierto, pueden preguntar y lo que quieran, ¿vale? La clase mañana es a las 7 de la mañana hora colombiana. Son 2 horas, de 7 a 9. Para ver si alcanzamos a entregarle un prompt, pues veo que algunos han aplicado el ejercicio, ¿sí? Cuando yo separo por prompt es porque es, por ejemplo, si digo prompt 1, prompt 1 es todo el texto del prompt 1, en este caso fueron los 3 párrafos que les mandé. Cuando yo ya puse prompt 2, los separo porque son individuales. El prompt 2 lo tienen que hacer cuando ya tengan la respuesta del prompt 1. Antes no, para que puedan actualizar memoria. ¿Ok? Vale. Prompt 3. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo y siguiendo este ejercicio, antes que se acabe, quiero comentarles lo siguiente. Yo tengo clase con ustedes lunes, martes y miércoles y con el objetivo de no afectar mi participación con ustedes, les voy a pedirle un favor inmenso. Y yo sé que para algunos va a ser un esfuerzo. Y es que el lunes, martes y miércoles, a mí me gusta también actualizarme. La manera de actualizarme me permite entregarles cada vez a ustedes mejor y más cosas. Entonces resulta que voy a aprovechar estos 3 días que hace rato pues tenía la necesidad y voy a comenzar un curso que solamente justamente dura 3 días, de una actualización que hace rato tengo pendiente de unas plataformas
Es una capacitación que no es económica, pero honestamente necesito, quiero hacerlo. Y eso mañana o pasado se va a ver reflejado en estas formaciones. Eh, y las formaciones justamente son a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche. Por esa razón, lunes, martes y miércoles, que son los últimos 3 días, les voy a pedir favor de que trabajemos de 6 de la tarde a 8 de la noche. Comencemos media hora antes para terminar. Yo salgo con ustedes y de manera inmediata me conecto eh, para, para trabajar ciertas plataformas que han experimentado ciertas actualizaciones. Eh, Tuve cacharreándolas de manera individual, pero sin embargo quiero, basado en personas que pues, se han especializado en esa rama, poder recibir para precisamente ir enriqueciendo el discurso. Entonces, les quiero pedir, yo les voy a formalizar esto a través de la CREP para que ellos también les manden el mensaje y recordándoles para decir el lunes comenzamos a las 6 de la tarde. Para los que no se pueden conectar a las 6:30, que no se pueden conectar a las 6 sino a las 6:30, voy a hacer lo siguiente. De 6 a 6:30 vamos a tener espacios de preguntas, de respuestas, de casos muy puntuales y a las 6:30 hasta las 8:30 ya pues abordamos los ejercicios para que nadie se vea. La corporación tiene la mano levantada. Hola, Hola, profe, ¿cómo está? hola, Danis. Voy a dar una información. Ah, vale, perfecto. Ok. Listo, gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Dani, para los que de pronto aún no me conocen. Soy la asesora a cargo de la formación. Recuerden que todavía pueden hacer su pago. Hay dos opciones, una de $25 y otra de 42. Recuerden que también quiero recordarles algo y es que si usted quiere adquirir el certificado por FED, puede adquirir la opción una más FED, que serían $55, y obtendría el diploma, o sea, el diploma por el diplomado en investigación cualitativa, más del curso con CLEP, más el de FED, que es Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, que también te certifica investigación cualitativa. Esa es una muy buena opción para las personas que de pronto quieren estar certificados con una universidad. Em, Hay plano pues, hasta el 3 de febrero. Recuerden que si ustedes quieren descargar sus certificados el día 4, lo más conveniente es que hagan el pago hasta el día 3. Y el de FED, o sea, el que haga el pago por FED, recuerden que es de 15 a 20 días hábiles después de haber terminado la formación. El material se los entrego una vez me hagan el pago, pues, prácticamente de inmediato. Quiero recordarles y aclararles algo a todos ustedes y es el tema de los medios de pago. Los pagos se hacen a través de la plataforma. O sea, si usted es de Perú y tiene ya, lo puede hacer, pero a través de la plataforma. Yo siempre les mando un paso a paso para que ustedes lo hagan. Ahí al final les arroja un código y con ese código ustedes pueden hacer el pago. Pero siempre es a través de la plataforma, porque al ser ustedes una cuenta extranjera, nosotros no tenemos cuenta para cada país, sino que se hace pues mucho más fácil a través de la plataforma, es mucho más seguro para ustedes y pues obviamente lo puedan hacer con toda la tranquilidad del mundo. Em, Quiero dejarles por aquí mi número. em, Recuerden que el material es pago. Yo lo entrego una vez ustedes me hagan el aporte. Voy a dejarles por aquí mi número. La universidad es Fundación Escuela Tecnológica de Neida. Tenemos validez a nivel internacional de manera privada. Nuestros certificados también. Recuerden que estamos avalados por el Ministerio de Educación en Colombia, así que en Colombia tenemos validez pública y privada. Eso es una ventaja. Bueno, les voy a dejar por acá mi número por si ustedes me quieren escribir, por si tienen una duda. Yo voy a estar recibiendo pagos hasta las 10. Aprovechen realmente esta oportunidad que les está brindando la corporación de poder certificar, sobre todo en el combo 2, el de $42, que les incluye también el certificado con docencia que va a iniciar después que finalice investigación cualitativa. Entonces ya van a asegurar ahí el certificado de docencia, entonces eso ya es una ventaja para ustedes, una tranquilidad también de que ya hicieron su pago. En pesos colombianos son 90.000 pesos, la opción 1 y la opción 2
150.000. Y si se quiere certificar en investigación cualitativa con FED, vale 200.000 pesos. Listo, ahí les acabo de dejar mi número. Cualquier cosa, duda que tengan, me pueden escribir. Yo con gusto les ayudo. Em, ya saben, recuerden que los pagos se hacen a través de la plataforma y recuerden que las clases todas quedan en YouTube. Primero yo las paso en Zoom y luego se las paso a YouTube. Muchas gracias, profe. Profe, tiene el audio desactivado. Para comentarte que para el día lunes, martes y miércoles iba a pedir el favor de que comenzáramos a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Ya yo por ahí ya le mando la información para legalizar esa pequeña modificación con el objetivo de Listo, poder, eso ya lo cuadramos por acá. Para listo, profe. terminar, para terminar eh, es importante hacer categorías de análisis. A mí me gusta hacer bastante, eh, bastante ilustrativo. Aquí yo le digo para hacer las categorías, porque para poder describir el problema no pueden ser temas sueltos. El problema se ancla al objeto de estudio y el objeto de estudio lo definen las categorías en la investigación cualitativa o las variables en la investigación cuantitativa. Quiere decir que en este punto es importante que de manera concreta definamos unas categorías preliminares. No significa que más adelante puedan enriquecerse, puedan ampliarse, puedan reformularse, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer esto, le digo, considerando la tarea investigativa, en este caso cualitativa, sociocrítica, investigación, acción participativa, y considerando el contexto polémico antes mencionado y considerando el esquema percepciones. A mí me gusta ilustrarle a la inteligencia artificial. Siento que la respuesta cambia bastante. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver si acá te debo tener percepciones. Aquí debo tener ese esquema. Ese esquema lo hice aquí en Canva. Aquí está. ¿Sí? Tengo percepciones limitantes de actitudes reactivas. Entonces yo hice un mapa, ¿sí? Donde, por ejemplo, en mi, pues comencé a decir, pues bien, ¿qué estoy observando de la realidad? Percepciones limitantes por parte de familiares, de los papás, pero también de docentes y directivos. Esas percepciones se clasifican en percepciones asociadas a las dinámicas familiares, a la crianza y al sistema educativo. Y los docentes a predisposiciones académicas y predisposiciones socioemocionales. Eh, También hay una categoría que son las dificultades académicas de los chicos que están repitiendo constantemente el año. Tengo aquí desempeño académico y cómo se traduce, y las dificultades actitudinales. Y finalmente las praxis. Entonces, este tipo de esquemas ayudan mucho a ilustrar. Entonces, voy aquí a descargar la imagen de mi esquema. No están obligados a poner esquema, ¿sí? Pero a mí me gusta hacerlo. Y más porque yo rayo mucho. Entonces, yo voy haciendo el dibujo en una hoja para tener una representación mental del problema, cómo lo estoy observando, y eso también ayuda bastante. Entonces vamos a ver aquí descarga. Vamos a ver aquí esquema. Ok. Entonces voy a coger este prompt y con este vamos a terminar. Y continuamos el lunes de donde dejamos aquí. Vamos a ver acá. Entonces aquí como tercer prompt voy a juntar la imagen. Ah, pero este no es el chat. Ok, es este. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Voy a juntar el chat. A juntar las percepciones. Aquí está el esquema y aquí pongo el prompt, ¿sí? Ahora,
Este prompt les va a generar una matriz preliminar, una matriz preliminar del problema. Vamos a ver. ¿Vale? Entonces, déjenme acá. Perfecto. Entonces aquí voy a darle a responder rápido porque se me acabó el tiempo. Entonces vamos a terminar. Entonces aquí tengo claramente esto, ¿no? Voy a agregarle el prompt porque ya no me va a dar tiempo de hacer mucho. Voy aquí a mandarles el prompt, ¿sí? Se los voy a mandar. Este es el prompt 3 para que ustedes hagan la respectiva práctica, ¿ok? Miren que me genera una categoría y esas categorías yo las reviso y ya de aquí y guarden el chat para continuar el lunes con él, ¿oye? Mañana la clase es con Olga. Yo tengo lastimosamente un compromiso por el cual no voy a poder estar con ustedes mañana. Vale, coméntenme cómo se sintieron en la clase de hoy. ¿Les gustó? ¿Sí? Me comentan, porfa. ¿Sí? Vale. Bien, el tiempo se nos acabó. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos el lunes, ¿ok? Practiquen y disfrútense esto, ¿ok? Chao.